Hola a todos, soy Richard Liebre, y actualmente vivo en los Estados Unidos con mis padres, pues nos mudamos debido a lo que sucedió a donde vivíamos anteriormente. Bueno, les contaré cómo fue que sucedió esto y gracias al universo que pude superar estos traumas que me atormentaban gracias a que estuve yendo a terapias psicológicas. Bueno, transcurrían los días normales como cualquier otro día, todos vivíamos muy felices, pero se nos acabó la felicidad hasta que el señor Toribio anunció que su hermano vendría a vivir con él a la ciudad. Bueno, después el hermano vino a vivir con él y al señor Toribio, su hermano, le servía como ayudante, pues el señor Toribio trabajaba con excavadoras. Sucedió que ese hermano del señor Toribio era muy problemático y el hermano del señor Toribio le decía al señor Toribio, o le inventaba, que la gente no le pagaba sus servicios que hacía con sus excavadoras y que lo humillaban, y también decía que los niños le ponchaban las llantas de las excavadoras solo era para que el señor Toribio le comprara nuevas llantas, y la verdad era que el hermano del señor Toribio, el dinero que él según le pagaban era que se lo robaba. Esto fue cansando al señor Toribio y por culpa de ese hermano que el señor Toribio trajo a la ciudad fue que se desencadenó todo en la masacre. Bueno, sucede que un día cuando estábamos almorzando por las noticias pasaron que habían encontrado a papá cerdito decapitado en una trampa modificada para cerdos. Nosotros nos asustamos mucho cuando escuchamos esa terrible noticia, y ahí en las noticias daban las recomendaciones que no se saliera a la calle, que cerraran bien puertas y ventanas, pues no se sabía qué podía pasar con todas las personas. Ese día nos fuimos a acostar muy asustados. Bueno, ya el día siguiente volvieron a anunciar en las noticias que habían encontrado a Pedro Pony muerto. Cuando se le fueron a realizar los estudios, murió porque su asesino lo estuvo pateando hasta la muerte. Nosotros nos asustamos aún más cuando en la tarde volvieron a decir en las noticias que habían encontrado otro cuerpo. Esta vez era de Susi Oveja, que había muerto debido a que había sido ahogada en un barril lleno de agua sucia. Siguieron corriendo los días y volvieron a anunciar que habían encontrado de Peppa Pig, que estaba debajo de un montón de ladrillos, pues murió aplastada por esos ladrillos, y esto nos fue asustando mucho más, pues todos los días anunciaban uno o dos cuerpos que aparecían en condiciones muy escalofriantes. Ya el siguiente día dijeron que habían encontrado otro cuerpo en las noticias, y esta vez era de Freddy Zorro, el cual estaba desmembrado. Ya en la tarde volvieron a anunciar en las noticias que habían encontrado otro cadáver más, y este era de Danny Perro, el cual había sido mordido por un perro rabioso hasta que Danny Perro no soportó más y murió. Ya en la noche volvieron a anunciar en las noticias que se había encontrado a mamá cerdita muerta, y al determinar la causa de su muerte fue que murió por envenenamiento, pues los médicos dijeron que se le había encontrado una tarta que había comido y estaba envenenada. Después en el noticiero se volvió a anunciar que habían encontrado otro cuerpo, y esta vez era de papá perro, el cual había sido apuñalado con un hueso afilado, pues el hueso afilado permanecía a su lado. Nosotros ya estábamos muy asustados, pues sí, ya era una donde decían que habían encontrado otro cuerpo más, y este era de George, el cual había sido ahogado en un charco de lodo. Después volvieron a dar otra noticia y era que habían encontrado a mamá oveja degollada, y cuando determinaron por qué había sido degollada fue con unas tijeras de esquilar, pues permanecían también a su lado, al igual que el hueso afilado que permanecía al lado de papá perro. Después volvieron a anunciar que había sido encontrado el cuerpo de Zoe Zebra desollada. Después volvieron a anunciar que habían encontrado el cuerpo del papá de Freddy Zorro, que estaba en condiciones muy escalofriantes, pues había sido apagado y puesto sobre unas estacas que estaban atravesadas en su cuerpo. Después volvieron a dar otra noticia muy impactante, y fue que encontraron a mamá Pony muerta, y había muerto por envenenamiento con una manzana, y en las noticias se volvió a decir que habían encontrado a mi hermana Rebeca. Cuando determinaron
determinaron su causa de muerte. Había muerto porque el asesino la estranguló con una bufanda que llevaba puesta y volvieron a anunciar que se había encontrado el cuerpo de mamá perro y al determinar su causa había sido todos nos espantamos mucho pues había muerto todos mis amigos y mi hermana fue hasta un día que el señor Toribio fue a contarle todo lo que había hecho a la policía y él era el asesino de toda la masacre que había ocurrido. Entonces les contó por qué fue que los asesinó y les contó que su hermano lo había estado engañando, que los niños punchaban sus llantas de sus excavadoras y que la gente no le pagaba y lo humillaba. Entonces yo un día decidí revisar las cámaras de seguridad y efectivamente nadie lo trató mal hasta ahorita que ya hice todo por culpa de él, hice todo esto así que él es el que se merece la cárcel. Entonces se armó un alboroto por todo el pueblo y el señor Toribio pidió perdón mientras fue perdonado por toda la población. El hermano del señor Toribio fue dictado a sentencia de cadena perpetua y así fue como terminó esta historia. Terminó con un final feliz y con justicia y así fue como nos mudamos con mi familia hasta acá a Estados Unidos. Amigos, esperamos que les haya gustado este creepypasta que preparamos con mucho amor para ustedes, así que si les ha gustado este video que hemos hecho para ustedes no olviden dejar su buen me gusta pues nos serviría de mucha ayuda y también a suscribirte al canal activando la campanita para que no te pierdas ni uno de nuestros creepypastas. Nos vemos en una próxima creepypasta.